Estamos en comunicación ahora con Jorge Capitanich. Actualmente es titular del Centro de Estudios Federales del Banco Provincia. Había sido gobernador del Chaco en varias oportunidades, entre 2019 y 2023, la última, en 2007 y entre 2007 y 2015 la anterior. Intendente también de la capital de su provincia de Resistencia en el medio de las dos gobernaciones, jefe de gabinete de la Nación en el 2013 y el 2015 y senador nacional en el momento que se hizo aquella célebre Asamblea Legislativa en el año 2001. Y a pesar de no estar en el poder, la figura de Cristina Kirchner siempre está en el centro de la escena. Así que para ponernos en clima y analizar esta interna que actualmente disputa con el gobernador de La Rioja, lo vamos a recibir con una canción de Cristian Jalak que se llama No fue magia. Abrázame fuerte hasta que vuelva, que la espera es larga y la vida te pega. Abrázame un poco para recordarme su calor, hasta que amanezca y salga el sol. Muy buenos días, Jorge Capitanich. Jorge Fontevecchia te saluda, un gusto volver a hablar con vos. Ayúdanos a entender, yo estuve fuera de la Argentina los últimos días, pero por lo que leía a la distancia, vos eras alguien que había firmado apoyo a los dos candidatos simultáneamente. O sea, de alguna manera te pareces a Kicillof, que no apoya a ninguno, o apoyar a los dos es más o menos lo mismo. Contame si estoy en lo cierto. Bueno, muy buenos días, Jorge, un gran gusto saludarte. Mirá, el tema es así. Hay un reglamento electoral dentro del Consejo Federal Nacional del Partido Justicialista que efectivamente se reformó en el año 2008, que establecía en su artículo 18 el cumplimiento de un requisito. Un requisito en el sentido de que 5 distritos electorales dentro del Partido Justicialista, o sea, 5 consejos provinciales, deberían acreditar la idoneidad para la responsabilidad de un cargo nacional ante la presentación de una lista. Es decir, no necesariamente tenía que cumplir los requisitos de avales para la inscripción de la lista, sino también la acreditación de idoneidad y trayectoria que avala efectivamente la posibilidad de que el candidato pueda participar en elecciones de carácter nacional. Eso es lo que yo hice. Nosotros tuvimos una reunión del Consejo Provincial del Partido. La verdad es que dentro del ámbito del Consejo existían personas que adherían a ambos candidatos. En consecuencia, nosotros lo que habilitamos es a la acreditación. Entonces yo lo que planteé claramente en ese sentido es lo siguiente. Primero, yo estoy a favor de la unidad del peronismo en el sentido de un consenso para la integración de las listas con un sentido federal y una dinámica de oposición política. Segundo, que habilitaba claramente la posibilidad de que si no existe consenso puede haber elecciones internas, porque eso ha sido una tradición desde el punto de vista personal y una convicción política. Y tercero, en la hipótesis de que efectivamente no haya unidad y exista una elección interna, yo iba a estar, como siempre, respaldando a Cristina, porque me parecía quien reunía las condiciones para el ejercicio de esa responsabilidad en esta coyuntura política. Así que eso es lo que yo planteé y esto es lo que a mí me parece. A ver, esa es una posición que responde a principios, a valores y a convicciones históricas dentro del justicialismo. No soy un dirigente que vino ayer, sino que tengo una responsabilidad histórica. He sido vicepresidente primero del partido a nivel nacional y obviamente he cumplido todas las responsabilidades y el ejercicio de esta responsabilidad. Así que yo lo que creo realmente que hay que hacer en esta circunstancia es consenso para una unidad. Si no se logra consenso de unidad, competencia sobre la base de ideas y propuestas, y yo voy a estar siempre en el mismo lugar. Coqui, ¿y le asignás posibilidades a que haya consenso? Creo que es necesario. O sea, que no haya elecciones, no sé si hice bien la pregunta. Sí, exacto. A ver, yo creo que hay una cuestión desde el punto de vista logístico que dificulta una elección de carácter operativo. Esto es un dato objetivo. Se necesitan recursos, una logística que no está en condiciones de ser suministrada en el transcurso de ese tiempo, pero a su vez también porque no sintonizamos efectivamente con las demandas urgentes de la sociedad. De manera tal de que yo hago un llamamiento como presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista
a un esfuerzo por la unidad y el consenso, aún con la presentación de la ley. A ver, déjame entender y al mismo tiempo compartir con la audiencia de la manera más didáctica. En una elección interna, ¿la minoría se queda con el 25% de los cargos? Sí, exactamente. Sí. Yo la verdad que no me acuerdo exactamente cómo es ahora la distribución en los cargos nacionales, pero siempre sí. Sería algo así. Entonces, un acuerdo podría ser, asumiendo que Cristina puede ganarle al gobernador de La Rioja, que se acepte darle el 25% de los cargos y no haya elecciones. ¿Sería ese el planteo? Esa es una opción perfectamente factible y naturalmente podría generar las condiciones para la integración y a partir de ahí establecer una estrategia de oposición y obviamente la integración de las listas. O sea, mi posición antes de la determinación de convocatoria de elecciones que se forjó a partir del 17 de noviembre de este año era que efectivamente nosotros teníamos que encaminarnos a unir esfuerzos en el ejercicio de la oposición política. En segundo lugar, generar los mecanismos de revalidación de los liderazgos en toda la República Argentina a partir de las elecciones del año 2025 y, consiguientemente, construir y transitar una alternativa política entre el 2025 y el 2027 que sea sobre la base de, primero, un plan sistémico, holístico e integral, porque la verdad es que la República Argentina tiene problemas estructurales y algunos que se agudizan con políticas coyunturales que requiere una visión holística, sistémica e integral, la conformación de equipos con la idoneidad moral e intelectual para llevarlas adelante y tercero, la construcción de lo que es necesario establecer como un trípode. Primero, a quién representamos, segundo, cómo establecemos la identidad y tercero, cómo construimos liderazgo. Coqui, cortito porque acá después te quieren preguntar toda la mesa. Mi última pregunta es, vos fuiste muchas veces mencionado como candidato a presidente en otras alternativas del peronismo. Si a vos te hubiera tocado estar en la posición que está hoy Kicillof, que parece el candidato a presidente del peronismo más potable a 3 años de las elecciones, pero hoy por hoy con casi nadie que le pueda competir, ¿hubieras hecho algún gesto de independencia de Cristina para no quedar atrapado en la situación que quedó Alberto Fernández? ¿Es necesario aquel que vaya a ser candidato a presidente marcar diferencia y esto de alguna manera le sirvió al propio Kicillof para lograr marcar independencia de Cristina? A ver, yo creo que Axel tiene una pertenencia al espacio y una lealtad política a Cristina, que es una trayectoria histórica. Ahora, no es un problema solamente de autonomía, sino básicamente de racionalidad en el proceso. Es decir, él tiene que interpretar claramente, primero, la responsabilidad de gobierno. Eso significa que dentro del espacio existen tensiones que las tiene que administrar todo el que gobierna. Segundo, nosotros tenemos que entender claramente que una posibilidad competitiva desde el punto de vista electoral significa ensanchar los niveles de consenso, y eso significa ir un poco más allá de los propios límites y fronteras. Entonces, si vos analizás la historia argentina de 1810 a la fecha, lo que vas a observar claramente es dos polos antagónicos. Esos polos antagónicos a veces se dividen en mitades, otras en tercios y otras en cuartos. Pero siempre, en definitiva, son polos antagónicos cuyos vectores son valores sociopolíticos, culturales, por un lado, que tienen que ver mucho con la identidad liberal y de derecha o centro-derecha, y la segunda, vectores socioeconómicos, que tiene mucho que ver con sectores de izquierda, centro-izquierda, etcétera, o movimiento nacional popular, que debe ineludiblemente tener un Estado no débil, sino fuerte, con capacidad regulatoria y con capacidad redistributiva del ingreso, porque de lo contrario no se sostiene la sostenibilidad política. Entonces, me parece que ese es el problema central y eso es lo que tiene que cabalgar Axel en esta transición. Compañeros, sacarte alguna definición más concreta. Te voy a preguntar en este orden: Alejandro Gomel, Elizabeth Pejer y Claudio Mardones. ¿Cómo le va, Capitán Minich? Buen día. Aquí en estos días hubo algunas definiciones interesantes. Por un lado, Quintela diciendo, bueno, tenemos que traer de nuevo a los Pichetto, los Randazzo, Schiaretti, el cordobesismo, todos adentro del PJ. Y el otro lado, la respuesta es, bueno, no tenemos nada que ver con lo que hoy representan algunas de esas figuras. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? ¿Es con todos adentro, incluido estos que nombrábamos recién? ¿Qué tiene que pasar de aquí en más con este peronismo? Mira, yo lo que pienso, y esto es una opinión obviamente que puede ser o no compartida y humildemente, es que lo que nosotros necesitamos es saber bien a quién representamos.
La cadena de equivalencia que establece, o las cadenas de equivalencia que establece Laclau o Chantal Mouffe, digamos, en términos de la administración del poder político en una sociedad heterogénea, significa ¿a quién representamos? Una vez que sabemos muy bien a quién representamos, tenemos una identidad, y después de tener la identidad tenemos liderazgo. Entonces, si nosotros circunscribimos la construcción o reconstrucción del espacio solamente con los nombres como motores de la identidad, nos estamos equivocando. Me parece que es muy importante establecer cuáles son nuestros grandes principios doctrinarios y filosóficos que nos unen, claramente una interpretación aguda de la realidad, porque este es el problema central de la política. La política se vuelve dogmática y con exacerbación ideológica si nosotros pretendemos imponer a la sociedad nuestro pensamiento. Y la verdad que nosotros tenemos que interpretar la realidad. Por eso siempre el Papa Francisco dice, la realidad es superior a la idea. Entonces, me parece que ese es el gran problema. Yo no diría que nuestro desafío es solamente un problema de incorporación o no de hombres o mujeres que están o que no están. Me parece que lo primero que tenemos que plantearnos es a quién representamos, cómo efectivamente construimos esa identidad y cómo forjamos el liderazgo en virtud de lo mismo. Le saco los nombres entonces. ¿Hay Judas y Pilatos en el peronismo hoy? Me parece que esas son categorías que efectivamente pueden siempre existir en los espacios políticos, pero me parece que no es lo que hoy debemos plantear como una agudización de las contradicciones, que serán en ese sentido más secundarias que primarias, digamos. Entonces yo creo que, a ver, siempre existen este tipo de personas que interpretan mejor o peor los caminos, y lo que nosotros necesitamos es entender que congraciarnos con todos también significa perder identidad. Por eso siempre vuelvo a lo mismo. Representación. ¿A quién representamos? Segundo, eso te da la identidad y después te da el liderazgo, porque si nosotros por juntar a todos perdemos identidad, no sabemos a quién vamos a representar y tenemos un liderazgo débil. Entonces, si nosotros queremos tener una cadena vertical de construcción de poder, significa, primero, a quién representamos. Tenemos que estar de acuerdo a quién representamos. Segundo, si sabemos a quiénes representamos, vamos a construir identidad. Y si sabemos y tenemos identidad, vamos a tener liderazgo. Ahora, si nosotros creemos que por sumar a todos perdemos identidad y perdemos representación, entonces no vamos a tener liderazgo. Ahí al final hay una definición, pero él iba a tener más suerte que yo. Capitanich, buenos días, ¿cómo está? Ahora dice, usted dice que no es un gesto de autonomía lo de el planteo que hace Kicillof de correrse, y creo que hasta lo dice en la carta que publicó el fin de semana. Ahora digo, si no es un gesto de autonomía, ¿por qué cae tan mal en el entorno de Cristina? ¿Por qué estas acusaciones de traición, de ser Judas, de Poncio Pilato? ¿Por qué aparece esto si no hay un gesto de autonomía? ¿Por qué lo replicas así? A mí me parece que si se entiende autonomía como capacidad de decisión soberana respecto a la realidad, me parece que es una capacidad de decisión soberana la que manifiesta Axel. Pero también quiero transmitir... ¿Pero una capacidad de decisión soberana respecto de qué? Eso es lo que importa. Respecto de la realidad política. Está bien, pero respecto a la realidad política, pero eso no significa que él reniegue de su pertenencia al Estado. No, son dos cuestiones diferentes. Digo, él no reniega de su, me parece que no reniega de el vínculo y la adhesión que tiene a Cristina, pero sí establece un gesto de autonomía. Bueno, pero por eso, es parte de una diferencia cualitativa en la interpretación de la realidad política coyuntural que le compete estrictamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el mapa nacional. Me parece que es un tema clave. La segunda cuestión que quiero transmitir es lo siguiente. Mira, Néstor Kirchner, cuando hizo su discurso de Asunción el 25 de mayo del año 2003, dijo, no estoy dispuesto a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Sí. Y si hay algo que como generación política nos marcaron tanto Néstor y Cristina, es el ejercicio fiel de las convicciones. Sí. Entonces, yo sé que muchos se pueden haber enojado conmigo respecto al otorgamiento del reconocimiento del artículo 18 del reglamento electoral. Pero eso forma parte de mi convicción, eso forma parte de mi responsabilidad, eso forma parte, finalmente, de lo que interpretamos en términos de realidad política como personas que tenemos responsabilidades. Así que me parece que, mirá, si hay en el peronismo, bienvenido sea la defensa legítima de las convicciones, bienvenido sea.
Pero eso quiere decir que Kicillof tiene convicciones en algún caso diferentes a las del kirchnerismo o de la Cámpora. Puede existir una interpretación de la realidad política de un modo diferente. ¿Cómo se hace en política para eso? Primero, la correlación de fuerzas desde el punto de vista político y la acumulación de poder político significa vertebrar condiciones de ampliación del consenso. Entonces, no podés plantearte políticas reduccionistas. Cuando vos vas avanzando, o sea, vos te ponés, esto es jefes, clanes, tribus, etcétera. Cuando vos empezás en la construcción de la cadena de ampliación del poder político, claramente vos te vas a poner de acuerdo con las personas de un círculo íntimo. Ahora, cuando amplias el círculo, significa que hay personas que no coinciden plenamente con lo que uno piensa. Entonces, tenés que empezar a ir sintetizando denominadores comunes con otras opciones. Entonces, eso significa también ampliar la visión colectiva de la realidad. Por ahí eso es lo que no entiende el kirchnerismo. Bueno, probablemente forme parte de una tensión transitoria que necesariamente la tenemos que hacer. O sea, me parece que el mundo está cambiando, la geopolítica internacional está cambiando. Me parece que plantear una política reduccionista solamente a lo que nos pasa a nosotros como partido, como espacio, me parece que no es lo conveniente. Me parece que esto, para mí... Lo pregunto, Capitanich, porque estamos hablando del peronismo, no. Está bien, pero en ese contexto lo que quiero transmitir es lo siguiente. Para mí siempre he transmitido dos principios. Nosotros podemos construir y reconstruir nuestro espacio de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Son dos principios clave. De afuera hacia adentro, porque también la visión geopolítica internacional también te establece claramente nuevas formas de pensar la realidad. Y de abajo hacia arriba también es interpretar el corpus colectivo de la ciudadanía. ¿Y no cree que de abajo hacia arriba pide un recambio también en el peronismo? Es probable, y eso lo vamos a ver. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de elecciones internas, lo sabremos a través de elecciones democráticas, populares, ciudadanas. Eso es perfectamente posible. Y no tenemos que enojarnos con la realidad. Simplemente, y esto nos pasa a todos, o sea, uno puede ganar o perder elecciones. Y lo importante es que si pierde elecciones es porque tiene cuestionamientos desde el punto de vista de la sociedad. Y entonces en democracia hay que aceptar los cuestionamientos. Claudio. ¿Qué tal, Capitanich? ¿Cómo le va? Buen día. Y lo logístico, porque usted lo debe haber visto con mucha más profundidad que nosotros, especialmente porque sigue desde adentro la interna del partido. Y es cómo se va a llevar adelante esta interna. Obviamente falta un mes, pero hay muchas especulaciones al respecto. Se ha dicho incluso que hacen falta 30.000 urnas, que el gobierno tendría solamente 3.000. ¿Qué cree que va a pasar en ese contexto para organizar la interna? ¿Hará falta asistencia al gobierno nacional para poder para garantizar la logística y para poder garantizar la participación de todo el padrón? ¿O eso es una especulación y no tiene que ver con lo que está discutiendo el partido? ¿Cómo es la situación respecto al desafío logístico de una interna tan importante como esta? Bueno, la Junta Electoral es el órgano responsable y encargado de, primero, validar efectivamente toda la información suministrada por las presentaciones de ambas listas. Segundo, lograr que exista una logística que permita garantizar la participación de los afiliados en las urnas. Usted calcule que el Partido Justicialista tiene 24 distritos electorales. Segundo, tiene más de 3 millones de afiliados reconocidos. Tercero, requiere no solamente el tema de las urnas, sino también la impresión de boletas, la garantía efectivamente de los procesos de fiscalización, con lo cual es una logística muy significativa. Y nacional. Claro, y nacional, que sin asistencia del Estado Nacional me parece que es un problema de alta complejidad y de baja capacidad de resolución autónoma del partido. O sea, el partido, estoy absolutamente convencido que no tiene la capacidad de financiamiento para una logística de esta naturaleza. ¿Y cuánto sería el costo, Capitanich, aproximado de una interna de estas dimensiones? La logística, por supuesto. Nunca supe exactamente cuánto. Algunos, pero por eso, si le digo un monto que dicen 600 millones de pesos, no sé si es así o claro. No. Yo nunca siquiera me puse a calcular ese tipo de cosas, pero sí no cabe la menor duda que uno tiene que tener la distribución de las urnas, los sistemas de garantía que también tiene que tener con las fuerzas de seguridad policial, que a su vez tienen un sistema de costos en cada uno de los distritos. No, es un costo engorroso que realmente requiere un proceso
de alta complejidad. Y desde su experiencia y su olfato, teniendo en cuenta que está, bueno, el escenario abierto, ¿no temen que el gobierno salga a capitalizar algún pedido del principal partido de la oposición, por más de que sean las funciones indelegables del Estado? ¿No temen de que el gobierno salga a aprovechar algún pedido del gobierno para garantizar la logística, para un pedido del partido para garantizar la logística de las elecciones? Bueno, puede ser. Esto nunca se sabe, digamos, pero yo creo que hay que buscar siempre los caminos de racionalidad. Por eso yo creo que la secuencia es el máximo esfuerzo por la unidad. Si no hay esfuerzo por la unidad, la máxima racionalidad en un proceso de democratización interna por elecciones. Y en tercer lugar, el máximo esfuerzo para lograr que efectivamente esto amplíe la base y no la restrinja. Jorge Capitanich, Jorge Fontevecchia, nuevamente para agradecerte tu tiempo, te mandamos un abrazo y te despedimos con No fue magia de Cristian Alac. ¿Te parece bien? Bueno, muchísimas gracias, me gusta mucho. Acabamos de hablar con Jorge Capitanich. Abrázame fuerte hasta que vuelva.